una enorme sensación de tristeza y también de alivio. Es una mezcla rara porque yo sabía cuando estaba escribiendo la columna Las orejas del lobo que eso podía pasar y que seguramente iba a pasar. Además porque después de que la escribí la mandé empezaron a suceder cosas que son muy llamativas, pero sobre todo eh, sentí que yo merecía que una autoridad editorial de la revista me dijera que no quería más mi columna y no una gerente que además era una ficha del expresidente Álvaro Uribe, sobre quien he dedicado buena parte de mi carrera como columnista. Entonces, eso me pareció, me sentí como Juan el Bautista cuando le entregaron la cabeza a Salomé como premio. Yo creo que sí, que realmente yo me venía sintiendo inconforme desde cuando volví a Semana. Y es que a pesar de que pasaron muy pocos días entre el momento en que me despidieron la primera vez y las semanas que ellos vinieron a pedirme que volviera y que yo efectivamente volví, yo sentí que me fui de una revista y volví a otra que tenía otros propósitos, que si bien yo había criticado mucho una decisión editorial, lo cual condujo a mi primer despido, yo sentía que tenía valores en común con el pensamiento editorial de Semana. Cuando volví, cada vez me encontraba más distante, cada vez encontraba que Semana estaba privilegiando una visión partidista y no periodista de la realidad nacional, y que mi columna se iba convirtiendo progresivamente en una isla. Y también llegué a sentir en unos momentos, por un lado, que mi presencia ahí legitimaba eso, y por otro, que la revista trabajaba en contra de la difusión de mi propia columna. Yo no menciono a Vicky en esa columna. Vicky, como opinadora, puede tolerarse en opiniones que no tienen por qué representar el medio de comunicación. Pero es que de esto no estamos hablando de una columna de opinión. Estamos hablando de dos noticias producidas en menos de 2 horas, en donde estaba la fotografía de Julio Sánchez Cristo identificándolo con el comportamiento de una acción, la acción del Grupo Prisa, cuando estaban en colapso todas las bolsas del mundo por el comienzo de la pandemia del coronavirus. Y era un desquite porque Julio Sánchez había publicado una información sobre despidos en Semana y que disgustó a algunas personas de la revista, como pude comprobarlo después. No han hecho ningún esfuerzo por contactarse. No se puede hablar del grupo Gilinski, se puede hablar de Gabriel, que es una persona de 30 y pocos años. Yo cuando lo conocí hace unos meses, cuando ellos compraron la revista en febrero del año pasado o algo así, él amablemente me llamó y me invitó a que nos viéramos aquí en Miami. Él me dijo que fuéramos a tomar algo, yo pedí un jugo de naranja y, y en esa conversación le dije claramente que él tenía que saber que entre los intereses corporativos y los intereses editoriales debía existir una separación total, que es como la separación entre la Iglesia y el Estado. Y se lo dije además diciéndole que él jamás podía interferir en un contenido y que debía ser absolutamente extremo en el cuidado de esa separación. Recuerdo que le puse un ejemplo, le puse varios, pero recuerdo dos que le puse. Uno, le dije, si su prima lo llama a decirle que su hijita está bailando el cascanueces en el Colón, no se le ocurra llamar a Semana que le manden el fotógrafo. Eso no es un asunto suyo. Pero además, usted tiene varios modelos para seguir. Uno, el de los empresarios que se creen dueños de la información y que llevan al fracaso de credibilidad a sus medios.
Y otro, el del señor Jeff Bezos, que estando en un escándalo producido por un medio sensacionalista jamás apeló a su periódico y jamás ha llamado a sugerir un contenido, mucho menos a manifestarle a un columnista que está de acuerdo o en desacuerdo con él. Eso se lo dije el día que lo conocí y me doy cuenta que haré en el mar, que desde luego que él lo iba a hacer así, que él no tenía ningún interés en el contenido, sino en fortalecerlo como medio y en hacer un medio que fuera fuerte y que pudiera sobrevivir los embates muy difíciles para los medios que están viviendo ahora. Después, con el tiempo, la relación me fue pareciendo rara porque Gabriel me empezó a decir que él lo que quería era hacer un Fox News en Colombia. Y le dije, pero Fox News es una vergüenza. Fox News es un instrumento de propaganda que no valora la verdad periodística. No, pero tú has visto los resultados, los ratings, no sé qué. Y me pareció un exabrupto que me lo dijera. Después en una de esas conversaciones, lo de Fox News me lo dijo 3 veces. Después me dijo que él era partidario ferviente de Álvaro Uribe y después me dijo que era partidario ferviente del presidente Trump en Estados Unidos. Todo eso me indicó que yo, como la propaganda del banco, estaba en el lugar equivocado, porque ni él tenía el deseo de mantener separados sus gustos del manejo editorial de la revista, ni yo podía secundar con mi presencia que ese tipo de cosas se hicieran. Pero siempre pensé que debía manifestarlas en voz alta y, si era el caso, irme cuando eso sucediera. Y empezó a suceder por una cosa totalmente ad latere, que fue que no le gustó la información que dio la W sobre los despidos en semana y decidieron usar las páginas digitales de la revista para tomar un desquite publicando 2 informaciones contra Julio Sánchez Cristo, disfrazándolas de información de interés público. Eso no tiene nada que ver. Noticias 1, por una decisión de los socios mayoritarios, fue excluido del aire del Canal 1 por una decisión de septiembre del año pasado, y ninguno de sus horarios era ocupado por Vicky Dávila. Eso es una falsedad. Imagínate la seriedad que los que sostienen eso son los señores Gustavo Rugeles y Ernesto Yamuri. Yo no me siento obligado a responderle un par de truanes pagados por personas que yo sé para decir ese tipo de cosas, como si eso fuera cierto. Yo siento que tengo cosas por decir y siento que estoy en un momento de la carrera en donde me quedan varias balas en el proveedor y las voy a usar. Voy a empezar a escribir y voy a tratar de que la gente me lea. Voy a ser una especie de columnista sin medio. Con Daniel Samper Ospina vamos a empezar a hacer unas publicaciones por nuestra propia cuenta que se van a llamar Columnas Sin Techo. Y esas columnas sin techo van a seguir contando historias y, sobre todo, ejerciendo un contrapoder que es muy necesario en Colombia. También me parecía que ya habíamos llegado a un sí, que habían pasado muchos ires y venires en la conversación y que no era serio. Por eso me quedé. Por eso, y porque el juicio de Uribe debía empezar o va a empezar en cualquier momento, y yo quería tener una columna para contar unas cosas que sé sobre ese proceso y que las voy a terminar contando. Es difícil establecerlo, pero quizás viví momentos muy tensos cuando se publicaron los negocios de los hijos de Uribe alrededor de la zona franca de Occidente, y cuando publicamos sobre la Yidis política, cuando se descubrió pues cómo se habían comprado los votos parlamentarios que hicieron posible la reelección de Uribe. Esos fueron momentos muy duros. Pero curiosamente, una investigación a la que yo no le daba mayor entidad fue la que causó unas terribles amenazas contra mi hija en el año 2004. Ella tenía 6 años y
es un episodio que ni siquiera quisiera recordar. En ese momento yo tenía el pelo negro y me quedó casi como lo tengo hoy después de eso. Sobre la participación de un narcotraficante y sus familiares en la elección de un funcionario del orden nacional. Okay. Yo pensé que era un tema relativamente menor, nunca me imaginé que podía ocasionar una persecución de esas dimensiones, que se prolongó por meses, por 4 meses, que incluyó envío de coronas mortuorias, campaña de carácter assassination, envío de sufragios, amenazas a mi hija, seguimientos, descripciones de dónde iba mi hija. Fue una cosa terrible. Que el presidente Duque es absolutamente irrelevante. No es ni siquiera que sea malo, que lo es, sino que casi todo el mundo sabe que él no decide nada, que él simplemente es un intermediario que lleva las cosas a quien decide por él y que está rodeado por la gente que decide no en nombre de él, sino de su jefe. Entonces, pues obviamente tenemos un panorama muy triste en cuanto al gobierno y a la relación del gobierno con la gente, pero además muy desesperanzador porque en la medida en que no se constituya una alternativa unificada para enfrentar el uribismo, lo vamos a tener probablemente de nuevo en el poder a partir del año 2022. Lo que están haciendo por ahora es en contra de muchos años de tradición y de periodismo de semana que se están desdibujando frente a eso. Que sea bueno, regular o malo, no lo voy a juzgar ahora, pero lo que les digo es que es distinto al periodismo que hizo Semana por 30 años y que le valió la credibilidad de mucha gente. Creo que la revista se va a perder en medio del proyecto en donde lo que se está invirtiendo importante es en ese proyecto. La revista se está marchitando, se está despidiendo gente, pagando peor a la gente que trabaja en el impreso, hablando permanentemente de que los impresos no van a subsistir y que el futuro es este canal de televisión digital, y parece que apunta a hablar en el futuro. La revista Semana se está quedando sin pasado y sin presente. Pues yo creo que tristes no estaban. No es cierto, yo no tengo obsesión ni con Uribe ni con nadie. Lo que pasa es que Uribe es el hombre más poderoso de Colombia, que además vive, él sí, enfermo de poder, no se ha querido separar del poder y en esa medida tiene que ser objeto de escrutinio público. Entonces yo no me puedo poner a programar mis columnas como si fuera una emisora de complacencias. No, esta vez voy a hablar de esto. Yo escribo sobre lo que he investigado y sobre lo que creo que le interesa a la gente. Obviamente también escribo de otros personajes. Escribí mucho sobre Santos. Gracias al trabajo mío, por ejemplo, se fue el ministro Miguel Peñalosa de Juan Manuel Santos. Gracias al trabajo mío se conocieron las primeras entradas de dinero de Odebrecht a la campaña de Santos, también a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Todo eso lo hice yo y también he denunciado muchas cosas de otros políticos, pero lo que no puedo hacer es que para que los amigos de Uribe sientan que yo lo estoy dejando tranquilo, entonces yo voy a quitar el dedo del renglón de investigar al hombre que es el más poderoso de Colombia y al mayor foco de corrupción y politiquería de Colombia. No fue después, fue antes. No, yo no le he contestado. Hace muchos días no le contesto ni llamadas ni textos y no pienso contestarle porque no tengo nada que hablar con él.
yo no tengo nada contra él. Yo he tenido por 30 años, quizás un poquito más, una buena relación con su abuelo, con don Isaac Gilinski, con quien siempre he podido hablar de temas en los que estamos de acuerdo y de temas en los que no estamos de acuerdo. Nunca, nunca he pensado que esto sea un problema con los Gilinski en grupo, sino que esto es un asunto que tiene que ver con la ética periodística y que lo único que antepongo al periodismo es mi familia. Todo lo demás es subalterno al periodismo. Y yo no voy a dejar de defender el periodismo como lo he hecho por cuenta de una persona, por rica o poderosa que sea. Yo sé que esto tiene un precio, yo estoy asumiendo las consecuencias, pero me parece que si no lo hago, si no marco una distancia suficiente entre lo que debe ser y lo que es semana, nunca me voy a poder mirar yo mismo al espejo y sentir que lo que estoy haciendo es correcto. Y me importa más la opinión que tengan mis hijos a la opinión que tenga un accionista de semana, por rico y poderoso que sea. No aspiro a que mis hijos se sientan orgullosos de mí, pero sí a que por lo menos no se avergüencen. No, yo creo que él ya salió hace bastante tiempo de la revista, lo que no ha salido es de la bandera ni de la nómina.